Desde el 11S, los Estados Unidos y sus aliados han invadido Afganistán e Irak y dado muerte o capturado a cientos de operativos de Al-Qaeda. Como la guerra provoca pánico, muchos expertos opinan que Estados Unidos podría enfrentarse pronto a una amenaza mayor, un régimen islámico radical que posee armas nucleares, la República Islámica de Irán. Irán, ¿el próximo Irak? Teherán, capital de Irán. Cada viernes, después de los rezos, las masas corean muerte a América. Es un ritual que se repite desde hace más de un cuarto de siglo. Esta rabia febril se alimenta de una sola idea. Los líderes iraníes culpan a Estados Unidos de su actual situación de nación empobrecida. Creen ciegamente que son un país piadoso y que nosotros somos sus opresores y torturadores. No es solo una letanía para fomentar el odio a América, para matar americanos. Es una política. Es parte de su razón de ser. Creen que Irán es una gran potencia mundial y que su actual situación de debilidad es una situación anormal temporal. Pero ¿hasta dónde llegaría Irán para recuperar su poder? La respuesta guarda un temible misterio. Hoy, la seguridad nacional de los Estados Unidos puede depender del potencial nuclear real de Irán, aún por descubrir, y de sus intenciones. Durante años, la CIA y otros servicios de inteligencia han intentado descubrir los secretos de la ambición militar iraní. Poco a poco han aflorado una serie de evidencias que sugieren que Irán se prepara para construir y hacer estallar una bomba nuclear. Uno de los mayores descubrimientos se hizo en aguas del mar Mediterráneo. Octubre de 2003. La CIA y oficiales de inteligencia británicos, con la ayuda de la Guardia Costera italiana, abordaron un mercante alemán llamado BBC China. En las bodegas encontraron 5 grandes contenedores que ocultaban equipos altamente sofisticados. Los servicios de inteligencia norteamericanos encontraron componentes para un programa de centrifugado de gas, que es el programa que sirve para enriquecer uranio para uso nuclear, para una planta completa de 10.000 centrifugados y capacidad para fabricar muchos más. 10.000 centrifugados pueden producir suficiente uranio enriquecido para fabricar 10 cabezas nucleares pequeñas cada año. Las evidencias condujeron a los investigadores a Libia y finalmente a Pakistán. Descubrieron un mercado ilegal de armas nucleares más sofisticado y extendido de lo que jamás hubiesen podido imaginar. Estas son algunas de las fotos de Natanz. Corey Hinderstein es directora del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional de Washington, D.C. Lleva el seguimiento de la investigación en Libia. Uno de los descubrimientos más terribles fueron unos documentos con instrucciones completas de montaje para fabricar y probar armas con cabezas nucleares. Los investigadores encontraron los anteproyectos de las armas envueltas en grandes bolsas de plástico, con los nombres de un sastre pakistaní impreso por un lado y el de una limpieza en seco por otro. Basándose en esta y otras evidencias, los investigadores se dirigen a Pakistán. Allí relacionan los documentos con este hombre, un misterioso científico nuclear pakistaní conocido como Aku Khan. Aku Khan desarrolló una red internacional que se convirtió básicamente en un gran supermercado. Lo que quisieras, Khan podía conseguirlo. Diagramas, secciones, centrifugadores completos, soportes técnicos 24/7. Bastaba con llamar al 1-800 Aku Khan. Febrero 2004. 4 meses después del abordaje del BBC China, la policía pakistaní detiene a Aku Khan. Admite que ha vendido secretos nucleares a todo Oriente Medio.
Los oficiales de inteligencia norteamericanos interrogan a Khan directamente. El gobierno de Pakistán se abstiene. Khan es considerado un héroe nacional por haber desarrollado una bomba nuclear de sello nacional. Como resultado, cuestiones críticas siguen sin respuesta. ¿Qué pasó con los diseños? ¿Quién detenta su propiedad? ¿Cuántas copias se han hecho? Si les ha dado toda esta información a esos países, se supone que también se la habrá vendido a los iraníes. Antes de las revelaciones de Aku Khan, los servicios de inteligencia occidentales ya habían incrementado la vigilancia vía satélite de Irán. Estas fotos, tomadas entre 2002 y 2004, revelan instalaciones sospechosas en varios lugares de Irán. El primero está situado cerca de la población rural de Arak. Los expertos creen que es un reactor nuclear de agua en construcción. Es un tipo de reactor que puede producir el plutonio adecuado para armas nucleares. Otro está situado en la ciudad de Natanz. Aquí tenemos una serie de fotos de Natanz, que es la localización que más nos importa. Lo más dramático fue descubrir lo que estaba sucediendo. Cuando descubrimos Natanz, lo que realmente estaban construyendo allí, nos quedamos atónitos. Parece que los iraníes están construyendo una planta masiva de enriquecimiento de uranio. El tamaño de la planta de Natanz es sobrecogedor. Si la completan, podrán producir en un año suficiente uranio enriquecido para alimentar un reactor o fabricar 50 cabezas nucleares. El examen minucioso de las imágenes del satélite también revelan que los iraníes han construido bajo tierra un Natanz aparentemente diseñado para un asalto aéreo masivo. Según las impactantes declaraciones de los expertos, es una base militar. Natanz ha sido fuertemente protegida contra un ataque militar, incluyendo muros de 8 pies de grosor. También se puede ver mucha defensa aérea y terrestre tomando posiciones al mínimo aviso alrededor de Natanz. Las agencias de inteligencia occidentales envían fotos de Natanz y otros lugares sospechosos tomadas por satélite a la Agencia Internacional de Energía Atómica, o IAEA. Febrero 2003. Los investigadores de la IAEA entran en Irán. Es evidente que el gobierno iraní intenta ocultar algo. Un emplazamiento en el suburbio de Labizan en Teherán se allanó antes de que pudiera ser inspeccionado. Aquí se ven claramente enormes edificios. Quiero decir que son realmente llamativos. Y en esta foto, tomada pocos meses más tarde y después de que la IAEA solicitase una visita, todos han sido demolidos. Otro dato sospechoso es la remodelación antes de que llegue la IAEA. Es aquí mismo donde hacen tremendos esfuerzos para ocultar sus propósitos. Incluso repintan y tiran los muros. Estos inspectores, que fueron con sofisticados equipos para tomar muestras del aire y el suelo, hicieron literalmente la prueba del algodón para hallarlas. Lo que encontraron fueron muestras de uranio enriquecido en tan alta concentración que podía usarse para armas nucleares. El gobierno iraní proclama que solo están desarrollando un programa nuclear civil. Las evidencias sugieren otra cosa muy distinta. Parece serio su deseo de poseer armas nucleares, a pesar de sus galimatías sobre el uso pacífico del poder atómico para generar electricidad, ya que es un país que descansa sobre un lecho de petróleo. Si Irán no está trabajando para lograr una bomba atómica, han conseguido, por error o inconscientemente, casi todos los elementos para obtenerla. Los oficiales de inteligencia norteamericana creen que deben asumir ya que Irán tendrá una bomba atómica dentro de unos 5 años y que los Estados Unidos son un objetivo prioritario. La razón principal por la que los americanos deberían de estar preocupados por el poder atómico de los ayatolás es porque ellos siguen coreando muerte a América cada viernes después de los rezos, y siguen haciéndolo después de 25 años. Para muchos occidentales, Irán presenta un panorama aterrador. Una república islámica radical que pretende convertirse en potencia nuclear.
Los iraníes descienden de una de las grandes civilizaciones mundiales, el Imperio Persa. Durante más de 2000 años, desde los tiempos de Ciro el Grande, los persas fueron un pueblo con orgullo y con poder. Las fronteras de Oriente Medio han sido diseñadas y rediseñadas durante siglos por disputas tribales y conquistas extranjeras. Países y reinos han ido y venido. Solo Irán, o Persia, como se conocía antes de 1935, ha permanecido. Irán es un país que ha permanecido, más o menos dentro de las mismas fronteras, más de 2000 años. Existía mucho antes de que los Estados Unidos de América fuesen siquiera un sueño. Es un país muy antiguo y no va a ser destruido ni sermoneado por nadie. El discurso o la tradición de Irán no son los de Arabia. Su lengua, iraní o persa, es completamente diferente y a menudo se disgustan cuando se les confunde con los árabes. Si te sientas con cualquier iraní y comienzas una conversación sobre cualquier tema, siempre se termina en una discusión en la que ellos hablan de Irán como la más grande civilización de todos los tiempos. Este orgullo está enraizado en las batallas y conquistas épicas que se remontan a 2500 años atrás, a los tiempos en que un astuto guerrero llamado Ciro el Grande dirigió el Imperio Persa. Fue la fuerza militar más poderosa del mundo. El Imperio Persa fue, seguramente, la primera gran superpotencia. Ciro permanece como una figura majestuosa en Irán. En las escuelas iraníes se enseña una mezcla entre realidad y leyenda sobre el gran rey. Ciro nació en el año 580 a.C., en una noble familia en un pequeño reino llamado Ansán, lo que es ahora el norte de Irán. Los dominios de su familia estaban controlados por poderosos reyes que demandaban tributos a todas las tribus vecinas. Una leyenda habla del joven Ciro y su padre haciendo una visita de rigor al rey de Media. El joven Ciro se desmaya cuando su padre hace entrega al rey de valiosos caballos salvajes en calidad de tributo. Jura que jamás volverá a pagar tributos a ningún otro rey. 559 a.C. El padre de Ciro muere y este se convierte en el líder de su tribu. A los 21 años comienza a formar una coalición armada de pequeñas tribus. A los 30 ha formado un poderoso y bien entrenado ejército. Al rey de Media le asusta el creciente ejército. Se rinde a Ciro después de una serie de escaramuzas. Después de Media, Ciro expande sus dominios. Envía fuerzas al sur e incauta territorios a lo largo de lo que hoy se conoce como Irán. Sus conquistas son el resultado de su agudo instinto militar. El ejército de Ciro era muy avanzado para su tiempo. Fue el primero en dividirlo en aleros de arqueros e infantería. El primero en introducir la caballería como una sección más de combate. Las tropas persas estaban armadas con dagas cortas y flechas de madera con puntas de metal. Como protección, la infantería llevaba unos ligeros escudos de mimbre que les permitían gran movilidad. 539 a.C. Ciro preparaba el asalto de la ciudad más grande del mundo antiguo, Babilonia. Un rico y poderoso reino entre los ríos Éufrates y Tigris, en lo que ahora es Irak. Su dirigente es el odiado rey Nabucodonosor. El ejército de Ciro converge con las fuerzas de Babilonia en las afueras de la ciudad. Ciro da la orden. La infantería se sitúa en posición, replegada tras los arqueros, y lanzan una lluvia de flechas sobre el enemigo. Cargan y lanzan otra andanada. Entonces el calvario. La caballería destroza los flancos del enemigo. Usando lanzas y hachas, el ejército de Ciro elimina lo que queda de las tropas enemigas uno a uno. Después de meses de batalla, Ciro conquista Babilonia. Mientras construye el imperio persa con victorias militares como esta, Ciro mantiene su reino con una política inteligente. En esos tiempos era costumbre del rey conquistador demoler ciudades, asesinar a sus ciudadanos y destruir sus símbolos religiosos.
Ciro acabó con esa costumbre. Ciro parece haber sido una de esas figuras históricas que reconocían las diferencias entre poderes, entre naciones, y encontró el modo de explotarlas. Cuando Ciro toma Babilonia, los ciudadanos que han oído rumores sobre la benevolencia del rey lo acogen con alegría. En Babilonia, Ciro inmediatamente libera más de 4.000 esclavos judíos, permitiéndoles volver a Jerusalén. El Antiguo Testamento recoge ejemplos muy similares a la benevolencia de Ciro. Se está refiriendo al Señor ungido. La palabra es esencialmente la que nosotros traducimos como Mesías. Después de Babilonia, el ejército de Ciro se dirige al este, al río Indo, y al oeste, al mar Mediterráneo. El imperio se extiende desde Egipto a través del Oriente Medio hacia lo que ahora es la India. Se calcula que en un momento determinado el imperio persa controlaba casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio y a 70 millones de personas. El reinado de Ciro termina el año 530 a.C., cuando muere en el campo de batalla. Después de su muerte, el imperio de Ciro pervive durante 200 años hasta que es conquistado por Alejandro Magno, en el 331 a.C. Pero la grandeza de Ciro no desapareció de la memoria del pueblo persa. Bajo su mandato se convirtieron en un pueblo unido. Sus ciudades, cultura y tecnología fueron admiradas a través de todo el mundo conocido. Cientos de años antes del Imperio Romano, los persas construyeron una importante red de carreteras, desarrollaron un sistema de pesos y medidas, popularizaron el dinero y crearon un sofisticado sistema de correo. Es este glorioso lugar en la historia el que muchos iraníes quieren recuperar hoy. Quizás a cualquier precio. El imperio persa dominó gran parte del mundo antiguo durante cientos de años. Incluso después de su languidecimiento, el pueblo persa mantuvo su independencia durante cientos de años. Pero en el siglo XIX el poder de Persia comienza a declinar. Hoy algunos expertos opinan que el interés de Irán de desarrollar armas nucleares es un intento de recuperar preeminencia mundial. A comienzos de 1800, Persia sufre una convulsión al ser invadida por fuerzas británicas desde el sur y por los rusos desde el norte. Persia se debilitó más a causa de una serie de reyes o shahs, conocidos por malversar los recursos del país. Malgastaron en varias guerras que no les conducían a nada, salvo a caer en manos de distintos poderes. Malgastaron en lujos y corrupción. Mayo 1908. Una prospección descubre petróleo en las planicies iraníes controladas por los británicos. Pero el Shah Muzaffar al-Din, para conseguir dinero rápido, vende la amplia reserva a los británicos por 20.000 libras y una escasa participación en los beneficios. Irán estaba tan debilitada, tan diezmada, tan pobre y tan dominada por los poderes extranjeros que parecía estar a punto de desaparecer de la faz de la tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, un nuevo Shah, Reza Pahlavi, apoya las intenciones de Adolf Hitler de dominar el mundo. Permite a oficiales alemanes operar en Irán. Espera que una alianza con el Tercer Reich le permita retomar el control sobre Oriente Medio. Agosto 1941. El Shah Reza es derrocado por las fuerzas aliadas. Escogen a su hijo Muhammad Reza Pahlavi como su sucesor. Creen que un playboy de 21 años será fácil de controlar y mantendrá los compromisos con Occidente. 1953. Un movimiento democrático amenaza con derrocar al Shah Reza. La CIA aporta dinero y medios para mantenerle en el poder. Para los Estados Unidos y Gran Bretaña, la estabilidad en la zona productora de petróleo más amplia del mundo es crucial. Un dirigente iraní fuerte es la llave de su estrategia. Una fuerte alianza se establece entre los Estados Unidos e Irán.
Durante los años 50 proveen a Irán de ingentes cantidades de apoyo militar y entrenamiento. La Armada Imperial iraní fue supervisada por la Armada norteamericana y creada a nuestra semejanza, lo más parecida que pudimos conseguir. Pero en los años 70 el Shah es el mayor comerciante del mundo de material militar fabricado en los Estados Unidos. Suministramos a Irán el mejor material que podíamos exportar a esa parte del mundo. El Shah compra incluso tecnología nuclear. Los Estados Unidos vendieron a Irán su primer reactor nuclear, básicamente porque queríamos hacer del Shah de Persia nuestro amigo en la región. Algunos expertos creen que el Shah secretamente utiliza este material para crear un incipiente programa de armamento nuclear. Bajo su mandato, Irán hizo un esfuerzo para convertirse en una potencia militar más fuerte. Una que pudiera acabar con sus enemigos, que pudiera forzar a las fuerzas extranjeras a abandonar el suelo iraní. Mientras el Shah gasta billones en armamento, su país se hunde en la miseria. Enero 1979. Las hordas invaden las calles. Manifestaciones de rabia y violencia que duran semanas. Está claro que el Shah ha perdido el control sobre su pueblo. El Shah, gravemente enfermo, abandona Irán y provisionalmente se dirige a los Estados Unidos. Busca tratamiento médico y seguridad. Una revolución islámica popular conduce al ayatolá Jomeini hacia el poder del gobierno. Jomeini es un islamista radical que ve a los occidentales y a los no musulmanes como infieles. Incita a las masas denominando a los Estados Unidos como el Gran Satán. La revolución de Irán de 1979 fue un gran trauma para los Estados Unidos. Perdimos un país que había sido nuestro principal y estratégico aliado en el Oriente Medio musulmán, y uno de nuestros principales proveedores de petróleo. De pronto estaba en manos de gente que nos odiaba. Noviembre 1979. En la revuelta de estudiantes iraníes en la embajada de los Estados Unidos en Teherán, capturaron 66 rehenes y los retuvieron durante más de 18 meses. Jomeini corta todos los lazos con Norteamérica y suspende todos los programas militares y nucleares del Shah. Lo veía como tecnología occidental que los haría dependientes de Occidente. No quería saber nada sobre ello. El ayatolá no cumple el reglamento militar. Las tropas abandonan sus puestos en masa. Jomeini toma medidas para asegurarse de que los mandos militares del ejército del Shah y otros fieles a la familia real no sean una amenaza para la revolución. El nuevo gobierno peinó las filas con un peine de púas buscando a aquellos leales a la familia imperial y los eliminó. El resultado fueron cientos de iraníes ejecutados o expulsados. En un año, el formidable ejército del Shah era una ruina. Este desorden no pasó inadvertido a los vecinos del oeste de Irán. Saddam Hussein, el secular dictador de Irak, ve la oportunidad de hacerse con lo más preciado de Irán. Si podía adueñarse de las zonas petrolíferas de Irán y unirlas a las de Irak, se convertiría en uno de los estados productores más poderosos del mundo. Septiembre 1980. Saddam mueve su ejército hacia Irán. Sus fuerzas incluyen 2.500 tanques y 340 aviones. Espera que el ataque sorpresa se resuelva en 2 semanas. La operación comienza desplegando los bombarderos soviéticos MiG-21 y 23 sobre las bases aéreas cerca de Teherán, anulando la posibilidad de una ofensiva iraní. Mientras, 7 divisiones del ejército iraquí cruzan la frontera dirigiéndose hacia las ricas planicies de Irán. Este intenta organizar una respuesta, sin el ejército que una vez contó con miles de carros de combate y aviones americanos. Ahora, con menos de 500 tanques y 100 aviones, intentan defender la frontera. Saddam está a punto de lograr su objetivo cuando en la 5ª semana de invasión, Irán, por uno de los grandes misterios de la historia militar moderna, puede relajarse.
Las tropas de Saddam, inexplicablemente, cesan el ataque. Pararon sencillamente porque les ordenaron parar. No había ninguna razón para hacer aquello. Podían entrar andando, simplemente. Estudié esta batalla y nada tenía sentido. La invasión iraquí fue una de las campañas peor organizadas y ejecutadas de toda la historia moderna. El problema de Saddam era que no tenía ninguna habilidad militar. Ninguna. En noviembre de 1980, tras 2 meses de guerra, Irán se ha repuesto de la sorpresa del ataque. Una tropa de 200.000 iraníes refuerza el frente de batalla. Durante los 16 meses siguientes, los inexpertos ejércitos intercambian artillería y fuego de tanques. Ninguno avanza. Se calcula que murieron 25.000 iraníes y 20.000 iraquíes. Finalmente, en abril de 1982, los líderes religiosos de Teherán crean una fuerza que esperan les ayude a salir del punto muerto. Le llamaron Basij y costaría cientos de miles de vidas. Abril 1982. Las fuerzas iraníes e iraquíes habían estado bloqueadas y paralizadas durante 16 meses. Pero los líderes radicales islámicos de Irán habían ideado un nuevo plan de batalla brutal. Estos líderes religiosos contaban con fieles seguidores en Teherán y otras importantes ciudades. Los mulás llaman a los jóvenes, muchos de ellos menores de 13 años, a tomar parte en la lucha contra Saddam, en nombre de Alá. Los voluntarios besan el Corán y se apuntan a la guerra en masa. Son llamados los Basij, reclutas en persa. El distintivo de los Basij es una banda alrededor de su frente, en la que muchos han escrito: estamos preparados para morir. Los Basij también llevan una llave de plástico alrededor de sus cuellos. Les han dicho que es la llave del paraíso. Su misión consiste en romper las tropas iraquíes mediante oleadas de ataques humanos, la mayoría de ellos armados solo con el Corán. Les dijeron que fuesen al frente y cogiesen las armas de los soldados muertos porque ellos no tenían armas propias. Cuando reciben la orden, los Basij avanzan hacia la defensa enemiga. La maquinaria iraquí arrasa a miles. Pero las implacables oleadas atacantes obligan a muchos efectivos iraquíes a abandonar sus posiciones. El problema es que iban sin munición, y en esa situación lo único que podían hacer era abalanzarse sobre el enemigo en oleadas. Decenas de miles de Basij avanzaban hacia su muerte en un único asalto. Para honrar a los muchos muertos y animar a más voluntarios, los gobernantes erigieron un espeluznante monumento en Teherán. Construyeron una fuente de cemento de la que emanaba agua roja. El ayatolá proclamaba que era la sangre de los mártires. A pesar de las fatalidades, los Basij consiguieron retirar las tropas de Saddam de Irán. Julio 1982. Saddam ofrece una tregua. Jomeini la rechaza. Jomeini está decidido a utilizar a los Basij y al resto del ejército iraní para extender la revolución islámica más allá de las fronteras de Irán. Una vez que habían reducido a Saddam Hussein, miraban hacia Jordania, Arabia Saudí, Kuwait y otras monarquías petrolíferas. Marcharían sobre Israel, marcharían sobre Egipto y se extenderían sobre toda la región. Para los Estados Unidos, la idea de los militantes islámicos marchando a lo largo de todo el Oriente Medio era inaceptable. Febrero 1986. El presidente Ronald Reagan decide ayudar a Saddam Hussein con cientos de millones de dólares. Dinero que Saddam utiliza para mejorar su ejército e incluso para comprar armas químicas. Se suponía que la ayuda de los Estados Unidos era para nivelar ligeramente la balanza a favor de Irak, no para hacer de Saddam el poder dominante de la zona. 1986. Los líderes militares iraníes idean una nueva estrategia, esperan romper la tregua.
lanzan un ataque sorpresa sobre la península de Al-Fa. Al-Fa tiene el único puerto de Irak. Su salida al Golfo Pérsico y a los mercados internacionales de petróleo. En respuesta, Saddam desata su mayor ofensiva de guerra. Lanzó todo lo que tenía sobre las fuerzas iraníes, incluyendo armas químicas, misiles y aviones militares. También sus tropas mejor entrenadas y la Guardia Republicana, a la que mantenía en reserva. Los iraníes, a cambio, intentaron apoderarse de los barriles de petróleo en Arabia Saudí y Kuwait, que eran aliados de Irak, y que le proporcionaban ingentes cantidades de dinero y recursos para financiar la guerra. Los iraníes declararon no navegable una zona en el Golfo. Cualquier barco que entrase en esa zona sería tratado como un objetivo enemigo. Después de que varios depósitos fueran bombardeados, la Marina norteamericana intentó proteger las rutas marítimas petroleras. Abril 1988. Una mina iraní hace explotar la fragata norteamericana Robert Samuels. La respuesta norteamericana es inmediata. En una tarde, la Marina norteamericana hunde la mitad de la flota iraní. Los Estados Unidos entregan a Saddam fotos satélite que muestran la posición y el número de las tropas y los equipos iraníes. Saddam utiliza esta información para iniciar un devastador ataque. Saddam le llama a la ofensiva "En Alá confiamos", en el curso de la cual destruyeron prácticamente el ejército iraní, cientos de tanques, cientos de piezas de artillería, camiones, baterías antiaéreas y todo lo demás. Esta fue una guerra inmensa librada con salvajismo, terriblemente devastadora. Primavera 1988. Saddam utiliza la tecnología suministrada por los Estados Unidos para mejorar un arma desarrollada en su origen por los soviéticos. Los misiles Scud. Estas armas tienen un alcance mayor que las que Irak o Irán habían usado antes. Casi 600 Scuds llovieron sobre Teherán. El ejército iraní prácticamente desapareció. Su ejército estaba siendo destruido por las nuevas fuerzas armadas iraquíes en su propio territorio. Su marina estaba siendo destruida en el Golfo Pérsico por la marina norteamericana. Y lo que es más, sus ciudades eran objeto de ataques constantes por los nuevos misiles iraquíes. Julio 1988. Casi 1 millón de iraníes fueron heridos o muertos durante la guerra. La mayor parte de Teherán está destruido y la economía del país arruinada. El 20 de julio el ayatolá Jomeini declara al mundo que abandona la guerra. Jomeini cree que la interferencia norteamericana es la única razón por la que sus tropas fueron derrotadas. Así que Jomeini centra su atención en tácticas poco convencionales. A lo largo de los años 80, Irán desarrolló el grupo terrorista Hezbollah. El grupo había atacado Israel varias veces y apresado rehenes norteamericanos. Según los expertos de inteligencia, en ese momento Jomeini recupera los programas nucleares del Shah. Pero llevará 14 años descubrirlo. Hoy, algunos expertos creen que el Pentágono desarrolla unos juegos de guerra altamente sofisticados y secretos para crear una estrategia que destruya las ambiciones nucleares de Irán. Febrero 2005. Los servicios de inteligencia anuncian que Irán puede desarrollar un arma nuclear en no más de 5 años. Esta escalofriante perspectiva se vuelve más alarmante cuando en noviembre de 2005 el reciente elegido presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, proclama que Israel debe ser erradicado del mapa. Durante años, los líderes iraníes han dirigido hacia los Estados Unidos la misma retórica y la han respaldado con actos terroristas. Durante décadas, el gobierno iraní ha financiado al grupo radical islámico Hezbollah.
Octubre de 1983. Los Estados Unidos culpan a Hezbollah del ataque al cuartel de la Marina norteamericana en Beirut, en Líbano, asesinando a 241 militares. Junio 1996. Hezbollah apoya a la célula terrorista que atacó las Torres Khobar con camiones bomba en Arabia Saudí. 19 americanos murieron y 372 resultaron heridos. Irán también le tiende una mano a Al-Qaeda. Irán está ayudando a los miembros de Al-Qaeda y sus operaciones en estos momentos, dando cobijo a algunos de esos terroristas. Desde el 11S, oficiales de la Seguridad Nacional norteamericana han hecho hincapié en la posibilidad de que Irán pueda estar desarrollando un arsenal nuclear. En el debate del Estado de la Nación de enero de 2002, esta situación de ayuda al terrorismo conduce al presidente George W. Bush a incluir a Irán en la lista de el eje del mal. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. La posibilidad más segura es que Irán utilice armas nucleares para amenazar a sus vecinos de Oriente Medio. Esto sería profundamente desestabilizador y dudo mucho que los Estados Unidos acepten esa posibilidad. Si Irán persiste en su actitud y fallan todos los intentos diplomáticos, seguramente Estados Unidos dirigirá una acción ofensiva contra Irán. Según un artículo del Washington Post de verano de 2004, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, ordena a las fuerzas militares que estén preparadas en el momento de la noticia para un ataque norteamericano sobre Irán. Hay noticias fiables sobre tácticas militares virtuales que están siendo desarrolladas en las agencias de inteligencia, en el Departamento de Defensa, y que simulan cómo sería un conflicto con Irán. Ninguna opción para negociar la búsqueda de armas nucleares en Irán es una gran opción. La opción menos gustosa es un asalto terrestre norteamericano sobre Irán, similar a la invasión sobre Irak de marzo de 2003. El ejército iraní no tiene ninguna oportunidad frente al ejército norteamericano. No tienen ni los líderes, ni el entrenamiento, ni equipos para desarrollar y sostener ese tipo de lucha. En un supuesto asalto terrestre, los expertos especulan que los Estados Unidos podrían invadir desde Irak hacia el oeste y desde Afganistán hacia el este, y entonces marchar sobre Teherán. Pero esta estrategia supone serios riesgos. Las tropas iraníes, al contrario que las tropas norteamericanas, rápidamente se enzarzan en una guerra con tácticas poco convencionales. Ellos tienen gran capacidad para el uso de guerrillas. Terroristas, insurgentes y unos cuantos misiles aquí y allá. Eso es a lo que más le tememos. Si mires hacia Irak, esa es la táctica más efectiva ahora mismo. Irán tiene casi 800.000 hombres en su ejército. Además, recientemente ha hecho grandes esfuerzos para reclutar a 7 millones de Basij, la oleada humana que fue tan efectiva en la guerra Irán-Irak. Los expertos creen que una invasión terrestre podría requerir 300.000 hombres. Aunque quisiéramos hacerlo, no tenemos esos efectivos. Nuestras fuerzas están destinadas por todo el mundo prestando apoyo. Irán tiene 3 veces la población y 4 veces el tamaño de Irak. Hay muy poca gente en Washington que seriamente contemple una invasión. Una opción mucho más acertada sería un ataque aéreo usando los bombarderos desplegados en bases norteamericanas, portaaviones en el Golfo Pérsico y otras bases militares norteamericanas en Oriente Medio. Este tipo de ataque pondría en riesgo a muy pocos soldados norteamericanos. De lo que hablamos aquí es de una campaña aérea muy parecida a la primera del Golfo Pérsico. Antes de ordenar el asalto, el Pentágono podría indicar con toda precisión los sistemas de defensa iraníes utilizando fotografías, satélite y aviones espía U-2. Las primeras bombas caerían sobre las instalaciones de defensa aérea y las redes de comunicación. Después puedes bombardear cualquier sistema que quieras porque ya no podrían defenderse. Los expertos dicen que el éxito de un ataque aéreo supondría ahorro de efectivos norteamericanos.
Las bombas atraviesan búnkers, pueden atravesar 30 metros de profundidad y 6 metros de hormigón. Y los misiles guiados por cámara pueden impactar sobre objetivos extremadamente pequeños. Puedo asegurarte que hay planes militares para destruir todo lo que tienen. También creo que la mayoría de esos planes son aéreos o por cualquier sistema de misiles, tanto si son por tierra, mar o aire. El reto es asegurarse de que todos los objetivos nucleares iraníes sean identificados y destruidos. Han dispersado sus localizaciones nucleares y las han camuflado. Y lo más importante es que han demostrado capacidad para esconderlas de toda la inteligencia extranjera. La pregunta es si tenemos la capacidad que necesitamos para dar en el lugar justo, en el momento justo, con el arma adecuada para conseguirlo. No creo que lo sepamos todo. No hay ningún emplazamiento de los que pudieran arruinar nuestro programa que sea fácil de eliminar. Y el mayor problema es que muchos de estos emplazamientos pueden ser, en verdad, desplazados a cualquier parte del país. Hay otra preocupación. Incluso con la más certera campaña aérea, una vez que las bombas comiencen a caer, cualquier posibilidad de ganarse el favor de las orgullosas masas iraníes habría desaparecido. Hay que reconocer que un ataque aéreo contra Irán supone entrar en guerra con los iraníes, y lo que hemos aprendido de ellos es que no olvidan este tipo de cosas. Irán podría lanzar la red terrorista de Hezbollah sobre los intereses norteamericanos en el Golfo Pérsico y sobre el propio territorio norteamericano. Lo que Irán podría hacer después de un ataque norteamericano es difícil de saber. Es terrible pensarlo. Podrían incrementar la animadversión contra la presencia norteamericana en Irak. Si uno piensa que no son nada bueno los hombres suicidas de Irak, imaginemos si se sucedieran uno cada hora o cada media hora. Si pensamos en lo terrible de los hombres bomba de los ataques a Londres, imaginemos ataques de suicidas en las escuelas occidentales, como aquí en Estados Unidos. Yo especularía con posibles ataques iraníes, tanto con misiles como con fuerzas terroristas, sobre el contingente norteamericano en sus bases de Kuwait, Irak y en otras localizaciones de la zona. Una forma de prevenir tales ataques sobre localizaciones nucleares sería aclarar si podría tener lugar a continuación un ataque más destructivo. Creo que una consecuencia inmediata de un ataque contra los elementos nucleares iraníes sería que los Estados Unidos informarían a los líderes iraníes de que aún quedan recursos. Y si Irán quiere conservar algo de lo que le queda, y si se pierde el control de la situación, los Estados Unidos tienen capacidad para infligir un ataque más doloroso sobre su población. Por ahora, los Estados Unidos están usando la diplomacia como primer arma de defensa, junto con Gran Bretaña, Francia y Alemania, para convencer a Irán de que abandone sus ambiciones nucleares. Podemos decir a los iraníes: abandonad las armas nucleares y el apoyo al terrorismo. Tenéis dos opciones. Si lo hacéis, os ayudaremos a alcanzar la prosperidad económica que el pueblo iraní ansía desesperadamente. Por el contrario, si elegís rechazar esta oferta, paralizaremos vuestra economía. El que una vez fue un gran imperio, ahora supone una amenaza. Lo seguro con respecto a Irán es que no podemos permitirles avanzar en sus intenciones. Tienen que aceptar, hay que presionar al adversario. Debemos presionarle para evitar lo que con seguridad conduce a la guerra. Pero han de saber que llegaremos a la guerra si es necesario para cumplir nuestra misión.